Que el Señor les bendiga. Aquí estamos una vez más para seguir compartiendo con ustedes acerca de mis devocionales con el tema de las emociones. Ya hasta ahora hemos visto 3 emociones. Hemos visto el enojo, hemos visto la ansiedad y hemos visto la amargura. Y hoy vamos a ver una emoción que en estos tiempos también suele ser más frecuente, ¿no? Hay muchos jóvenes sufriendo de ella, padeciendo por no saber cómo controlar esta emoción en sus corazones. Y entonces hoy vamos a ver el Salmo 42:5. Creo que es un salmo que muchos de nosotros podemos conocer. Y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí podemos ver al salmista bastante inquieto, ¿no? Los que hacen los comentarios acerca de los pasajes hablan acerca de la depresión que estaba padeciendo quien escribía en este salmo. En Nueva Versión Internacional dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Entonces vamos a echarle una miradita a este versículo y vamos a ir también haciendo algunos comentarios al respecto. Realmente hoy en día la depresión es algo que es muy común desde jovencitos, desde niños. Hemos escuchado noticias acerca de, se quitó la vida porque estaba deprimido, estaba pasando por situaciones muy difíciles y entonces la solución fue esa. Personas que asumen la depresión como un estilo de vida, realmente. Entonces, hoy vamos a responder estas preguntas que hace el salmista. Dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta de un creyente ante la angustia o ante la depresión, ante esos momentos fuertes que nosotros podemos vivir en nuestras vidas y que nos hacen tambalear un poco, ¿no? En el mismo versículo podemos ver cuál es la respuesta que debemos tener. Y son 2 cosas. La primera es poner la esperanza ¿en quién? En Dios, en que es soberano, como estudiábamos en otra de las emociones, que Él es el único, no hay otro Dios como Él. Segundo, alabar a Dios en medio de la angustia, en medio de esa situación difícil, en medio de la depresión o en medio de ese sentir que se nos va la vida. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Poner la esperanza en Dios y alabar a Dios en medio de ella. ¿Por qué nosotros debemos poner la esperanza en Dios? Bueno, sencillamente respondido por lo que dice el pasaje, es porque Él es nuestra salvación y porque Él es nuestro Dios. Es decir, si vamos a adorarle, si vamos a exaltarle, si vamos a servirle, ¿por qué no poner también nuestra esperanza? ¿Por qué no poner también nuestra angustia? ¿Por qué no poner también las situaciones que nos conmueven en sus manos? Aquí el autor de este salmo expresa: en Dios pondré mi esperanza. Es decir, él está confiado en que va a experimentar un cambio en su espíritu y ese cambio va a producir en él un corazón que rebose en alabanza, que rebose en agradecimiento. Por eso dice: y todavía le alabaré. Entonces, cuando nosotros ponemos la esperanza en Dios realmente, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra dificultad, nosotros vamos a ver que nuestro espíritu cambia, que nuestro espíritu se fortalece. Y se fortalece no para ser fuertes y para tener mucha energía y mucha fuerza para afrontar la angustia no, se fortalece para alabarle. Para eso nos fortalecemos en medio de la angustia, en Dios, para alabar su nombre. Matthew Henry, en su comentario a este salmo, específicamente a este versículo, dice lo siguiente: cuando nos regañamos a nosotros mismos por nuestras depresiones, hemos de animarnos a esperar en Dios. En cambio, cuando un alma se abraza a sí misma, se hunde. Es decir, nosotros mismos debemos buscar
levantarnos así como hacía el salmista, decía, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a angustiarme? Pon tu esperanza en el Señor y alábale, aún tengo fuerzas para alabarle. Entonces, cuando nosotros nos regañamos a nosotros mismos, podemos animarnos a alabar al Señor, a seguir esperando en el Señor, y el Señor nos responderá con sus fuerzas para poder afrontar la dificultad que estemos afrontando. Pero al contrario, cuando nosotros empezamos a ser autocompasivos, cuando pobre de mí, cuando es que no nadie comprende lo que yo estoy pasando, es que es tan difícil, nadie ha pasado por algo tan complicado como yo, entonces nosotros empezamos a hundirnos y cada vez a hundirnos más en este lodo cenagoso que es la depresión. Empezamos a dar cabida al pecado de la incredulidad porque empezamos a dejar de creer y de confiar que Dios tiene el poder de todas las cosas. Tenemos que animarnos a nosotros mismos y preguntarnos entonces, ¿por qué estoy abatido? ¿Realmente hay algún motivo verdaderamente inquietante para llevarme a la depresión, para llevarme a este punto en el que voy a caer? ¿No tienen otros males mayores y no están enfrentándolos como yo estoy enfrentando esto? Claro, cada persona enfrenta las cosas diferentes. Hablaba en estos días con mi esposo acerca de eso. Es decir, cada persona tiene su forma de enfrentar las dificultades. Pero el salmista nos da una forma única en la que nosotros podemos aprender a enfrentar los momentos de angustia. Y es esperando en el Señor, animándonos a nosotros mismos. ¿Es que acaso no hay motivos realmente para agradecer al Señor o para nosotros estar animados en algo, aunque sea pequeño? ¿No podemos? Claro que lo hay, claro que lo hay. Entonces, ¿por qué es inútil que nosotros nos angustiemos? ¿Por qué es inútil? Bueno, yo les voy a mencionar 3 razones de por qué es inútil que nosotros nos angustiemos y lleguemos a este punto de la depresión en nuestra vida. El primer punto podemos verlo en el Salmo 143, versículos del 7 al 8. Dice así: respóndeme pronto, Señor, que el aliento se me escapa. No escondas de mí tu rostro, o seré como los que bajan a la fosa. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. El Señor escucha mis ruegos y responde. ¿Por qué es inútil angustiarme? Porque Dios escucha y responde nuestros ruegos. ¿Hay alguna razón realmente entonces por la que nosotros cuando estamos angustiados no podemos ir ante la presencia de nuestro Señor? No la hay, porque realmente es un Dios cercano. Él escucha nuestras oraciones, Él también las responde conforme a su voluntad. A veces no como nosotros esperamos, a veces cuando estamos en estos momentos de angustia, nosotros le pedimos al Señor que nos saque de allí, o que quite lo que nos está angustiando, pero realmente si esa no es su voluntad, eso no va a suceder en nuestra vida, sino que nos va a dar las herramientas, nos va a dar la fuerza, nos va a dar la gracia para continuar luchando en medio de esa angustia. La segunda razón la podemos ver en Mateo 7, del 7 al 8, dice así: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Entonces, ¿por qué es inútil angustiarnos? Porque tenemos la confianza de que si pedimos al Señor que nos libere, que nos libre, que nos saque, que nos dé fuerzas, que nos anime, Él lo va a hacer, porque Él nos va a escuchar. Si pedimos, recibiremos, dice la Biblia. Si pedimos bien, recibiremos, porque también dice que a veces no recibimos porque estamos pidiendo mal. Y por último, la tercera que les voy a mencionar, la tercera razón de por qué es inútil angustiarnos, está en Marcos 10:27. Te dice: para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible.
Vemos a Jesús en la Biblia sanando enfermos, vemos a Jesús en la Biblia levantando de los muertos, vemos a Jesús haciendo maravillas y milagros grandiosos. Y no por el hecho de que Jesús se haya ido al cielo y no lo veamos físicamente, quiere decir que Él ya no tiene ese poder. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso y para Él no hay nada imposible. Entonces tenemos estas tres suficientes razones por qué es inútil que nosotros nos angustiemos a tal punto en que nuestra vida se vea sumida en una depresión que nos aleje de alabar al Señor. Porque acuérdense que el objetivo mayor del hombre, de esta creación que Dios ha hecho, es poder alabarle a Él. Entonces, les recuerdo las tres razones de por qué es inútil angustiarnos y caer en depresiones. Primero, porque Dios escucha y responde nuestros ruegos. Salmo 143, del 7 al 8. Segundo, porque tenemos la confianza de que si pedimos, recibiremos. Si pedimos bien, recibiremos lo que el Señor nos tiene para dar. En Mateo 7, del 7 al 8. Y por último, la tercera, porque para nuestro Dios nada es imposible. Marcos 10, 27. El mismo Jesús lo declaró. El mismo Jesús es testigo de esto. Para Él no hubo nada imposible de hacer. Aún entregó su propio cuerpo y aún resucitó para salvarnos y darnos vida. Entonces, ¿por qué vamos a angustiarnos? Entonces, en el día de la angustia, repítete esta frase. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en tu Señor, porque aún he de alabarle. El Señor te da las fuerzas para aún alabarle, para que puedas exaltarle, para que puedas glorificarle, para que puedas darle honra y gloria, aún en medio del dolor, aún en medio de la angustia que puedas estar viviendo y teniendo. La depresión la disipa solo una cosa. Cuando nosotros decimos, no, es que no hay nada que pueda quitar este sentimiento, esta emoción, este sentir de mi corazón, estoy angustiado al extremo, pues solo hay una cosa que disipa la depresión y es la confianza plena en que Dios puede hacer maravillas en tu vida, en Dios y en sus promesas. Confiar en Dios y en sus promesas disipa realmente toda angustia de nuestro corazón. Así que bueno, hoy ya les compartí acerca de esta emoción que realmente debemos manejarla con mucho cuidado, porque a veces le damos más importancia de lo que realmente amerita, o a veces realmente nos sumergimos y nos autocompadecemos y nos dejamos llevar por esta emoción en nuestra vida y llegamos a vivir una vida completamente sumida en la depresión. Vemos personas, si conoces a alguien que esté padeciendo, que esté pasando, que esté mostrando síntomas de vivir una vida sumida en la angustia, recuérdale, enséñale, háblale acerca de este pasaje y recuérdale que solo en Dios, solo tener confianza en Dios es suficiente para derribar, para disipar la angustia en nuestros corazones. Entonces, para mí ha sido un placer compartir con ustedes hoy. Realmente es un tema que me gusta mucho porque sé que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para la gloria del Señor y para la edificación de aquellos que me escuchan y que me ven. Entonces, querido hermano, querida hermana, querida amiga, querido amigo, hoy hemos tratado este tema de la depresión y le pido al Señor realmente que te libre de vivir una vida llena de angustia, que te libre de sumirte en un estado de depresión, en donde la confianza en Dios y sus promesas haya quedado a un lado. Recuerda siempre, Dios es fiel y Él cumple sus promesas y Él ha prometido que nos cuidará. Él ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él ha prometido que Él es nuestro Dios, que Él es nuestra esperanza, que Él nos escucha, que Él está atento a nuestros ruegos, que para Él no hay nada imposible. Él ha prometido que Él estará con nosotros. Entonces, ¿por qué voy a angustiarme? Busca un motivo
Busca un motivo por agradecer, para animarte en el día. Si crees que estás entrando en un ciclo de depresión, en donde te angustias por todo, busca una razón, mínimo, un motivo. Lo hay, en toda ocasión lo hay. Un motivo para animarte. Y no te abraces a ti misma diciéndote, pobrecita de mí o pobrecito de mí. No lo hagas. Regáñate, anímate, decir, hey, ¿qué está pasando? Pon tu esperanza en el Señor, porque todavía tengo corazón para alabarle. Esa debe ser nuestra actitud frente a este tipo de emociones realmente. Y busca ayuda en tus líderes, en tus pastores, en tus hermanos de la iglesia, en amigos que sean sabios, que sean fieles a la palabra del Señor y que puedan orar por ti, que puedan estar atentos a ayudarte a salir de este ciclo realmente doloroso. Que Dios les bendiga.